Y hoy quiero hablar sobre el primer mandamiento, que lo he titulado El primer mandamiento, la visión de Dios para nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar de esto, Señor. ¿Cuánto deseamos conocer la profundidad de estas palabras de Jesús? Espíritu Santo, ¿podría restaurar en la vida de cada uno de los que estamos aquí el primer mandamiento en el primer lugar? Esta mañana, al escuchar tu palabra, al leer tu palabra, concédenos entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos para ver las cosas maravillosas de tu ley. Y gracias por el profundo amor que nos has mostrado. Danos gracia para responderte en tus términos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo en los tiempos más interesantes de la historia de la humanidad. Nunca antes había la iglesia tenido entendimiento del cumplimiento de la gran comisión como hoy en día. Hoy, gracias a los medios, a la tecnología, están monitoreados en todo el mundo los diferentes grupos étnicos. ¿Cuántos grupos existen? ¿Qué idiomas hablan? ¿Qué grupos han sido no alcanzados todavía? ¿Qué grupos tienen que ser realcanzados o reevangelizados? De los aproximadamente 7,000 idiomas que se hablan en el mundo, ya faltan pocos para tener una Biblia en su propio idioma. Hay diferentes proyectos por diferentes sociedades evangelísticas y bíblicas para traducir la Biblia lo más pronto posible. Una de las señales de los últimos tiempos es que el evangelio es la globalización del evangelio, que el evangelio tocaría cada rincón del mundo, y entonces sí vendría lo que Jesús dijo como el fin, la gran tribulación y eventualmente el glorioso regreso de Cristo a reinar en la tierra. Ya está sucediendo. El evangelio está siendo globalizado, el evangelio está alcanzando personas. Tú puedes abrir tu aplicación de la Biblia en el celular y te vas a dar cuenta de todos los idiomas que hay. Aquí en México se hablan poquito más de 100 idiomas. El español obviamente es la lengua oficial, pero hay más de 100 dialectos y hay esfuerzos trabajando para traducción de material en esos idiomas. De todos los grupos étnicos que existen en el mundo con los diferentes idiomas, se calcula que antes del 2025 cada uno ya va a tener cuando menos una porción de la Biblia en su propio idioma. Y se calcula que antes del 2030 no va a haber un solo idioma en la tierra sin la Biblia traducida en su idioma. Esa es una gran señal de los últimos tiempos. Muchos dicen que vivimos en la primer generación que puede completar la gran comisión si no lo proponemos. Tenemos todos los elementos y todos los recursos para llevarlo a cabo. Hace 50 años, que es muy poco relativamente en el marco de la historia, hace 50 años no sabíamos exactamente con precisión cuántos grupos étnicos había, dónde estaban localizados, qué grupos eran no alcanzados, pero hoy en día ya existe esta información, está completamente disponible. Es posible saber dónde hay grupos no alcanzados y dónde hay grupos de obreros trabajando en medio de grupos no alcanzados. Todo esto es posible saberlo ya. De tal manera que ante este panorama que estamos viviendo, de el cumplimiento de las profecías que Jesús habló en Mateo 24, el Señor está haciendo muchas cosas en la tierra. Está dando gracia para que su palabra corra y sea glorificada por cada rincón de la tierra, pero también está trabajando con su iglesia, porque una de las promesas que el Padre le hizo al Hijo es que Él tendría una novia que le amaría como corresponde, en un yugo igual. Jesús no va a venir por una novia apática, fría, distante, que no conoce su corazón. De hecho, es el clamor de una novia lo que lo va a traer de regreso. El espíritu y la novia dicen: ven, ven Señor Jesús.
A medida que la iglesia adquiere esa identidad de novia del Hijo de Dios, eso es otra de las cosas necesarias que deben ocurrir antes del regreso de Jesús y antes de entrar en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación de la que habla el libro de Apocalipsis. Que bueno, no es el tema de ahorita, pero la gran tribulación no es contra la iglesia. La gran tribulación son juicios de Dios contra el anticristo y su sistema y todo lo que se opone al amor de Dios. Todo lo que se opone a que Dios entregue su amor al hombre y todo lo que se opone a que el hombre reciba, entregue su amor a Dios, todo lo que se pone en el camino del amor va a ser el blanco de los juicios de Dios. Entonces la gran tribulación no es para la iglesia, es a favor de la iglesia y es a través de la iglesia en contra del anticristo y su sistema. Por eso no tememos a la gran tribulación. Lo que sí va a suceder es que va a haber una gran persecución y lo único que nos va a permitir vivir a través de una persecución acérrima, cruel y vil, lo único que nos va a mantener de pie es un ferviente amor por el Señor. Un amante de Dios es la persona más poderosa en la tierra. Uno que ama al Señor es una persona inamovible. Lo pueden traicionar, lo pueden abandonar, lo pueden dejar, le pueden hacer lo que quieran y es una persona que va a mantener un corazón vibrante por el Señor y que va a ser un vencedor, va a ser uno que va a prevalecer. Es el amor lo único que nos va a mantener de pie en aquel día. Por eso, el Señor está hoy en día, una de las cosas que el Espíritu de Dios está haciendo en la iglesia, en todo el globo, es restaurando el primer mandamiento al primer lugar. Porque como iglesia lo hemos dejado en segundo, en tercero, en cuarto lugar. Y hemos abrazado muchas otras cosas como prioridades. Nuestra vida muchas veces no gira en torno al primer mandamiento. Más bien hacemos que el primer mandamiento gire en torno a nuestra vida y lo acomodamos donde hay lugar. Entonces, una de las cosas que el Señor Jesús también dijo, habló del martirio. Él dijo que nos perseguirían por ser sus seguidores. Y una de las señales también es el creciente martirio que va a haber. En la historia de la iglesia ha habido cerca de 40 millones de mártires desde que se fundó la iglesia en el libro de los Hechos. De esos 40 millones, son 46 millones, de esos 46 millones de mártires a lo largo de 2000 años, el 65%, fíjate bien, ha ocurrido en los últimos 100 años. El 65%, saca tu cuenta, ¿cuánto es 65% de 46 millones? En los últimos 100 años. Sin embargo, la gráfica también, a medida que el martirio sube, la globalización del evangelio también aumenta. Hay una correlación entre la penetración del evangelio a los lugares más oscuros y el martirio. Se calcula que hasta el 2025 va a haber más de 200,000 mártires por año. Hace un par de años estuve en una reunión en Asia con líderes de la iglesia perseguida de un país y entre esos líderes estaba una mujer que tenía 2 semanas previas que habían matado a 7 de sus compañeros y era la única que había sobrevivido a ese ataque y los habían matado por causa de su fe. El martirio es algo real que está sucediendo hoy en día. Y es como el Señor Jesús llamó a sus seguidores. A Pedro le concedió el privilegio y le dijo cómo iba a ser su vida. Le dijo, Pedro, va a haber un día donde tú vas a poner tu vida por mí. Y en la Biblia habla de grandes recompensas para los mártires. Entonces el martirio, la globalización del evangelio, a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, todo está escalando a un clímax. Entonces los mejores días para la iglesia están por venir, pero también los peores días están por las dos, no es una sola cosa. Los mejores días porque la iglesia va a experimentar el amor y el poder de Dios como nunca antes. Los mejores días no porque vamos a prosperar en toda nuestra vida y negocios, sino los mejores días porque vamos a ser capaces de entregarnos al Señor y de amarlo como no imaginamos. Y vamos a ser capaces de permanecer fieles. Y ese es el éxito y lo que nosotros queremos, permanecer fieles. La manera en la que vamos a navegar
la tribulación y la adversidad que vienen en los días siguientes no es con una mentalidad de autopreservación. No es que nada me pase a mí, que nada le pase a mi familia, que nada le pase a mi negocio. Esa mentalidad no es para un seguidor de un líder que fue crucificado en una cruz. Lo que nos va a mantener es que yo sea hallado fiel hasta el final. Sin importar lo que pase en mi vida, sin importar lo que me suceda a mí, a mi familia, a mi negocio, a mi economía, a mi salud, sin importar lo que sucede, con que yo pueda ser hallado fiel hasta el último día. Líderes de la iglesia china, cuando estaban enfrentando gran persecución, todavía lo están sufriendo, pero cuando inició esta persecución, pedían a algunos líderes, a iglesias en Occidente, no oren porque la persecución frene. Ellos decían, más bien oren porque Dios nos dé espaldas fuertes para resistir. Y que Dios nos dé espaldas fuertes para ser hallados fieles en aquel día. Y de eso se trata, de fidelidad, de ser fieles, de ser leales, de perseverar en amor. Por eso hoy quiero hablar del primer mandamiento, porque es el primer mandamiento donde está nuestra ancla segura y nuestra esperanza. Y es lo que el Señor está haciendo hoy en día. Él está restaurando el primer mandamiento al primer lugar. Porque para que Cristo regrese necesita haber una iglesia que le ame como Él es digno y que se entregue en un yugo igual. Moisés fue quien Dios dictó al pueblo de Israel a través de Moisés este mandamiento en Deuteronomio 6, cuando le dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Solamente Él es el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas. Moisés como un gran pastor, Moisés como una gran sombra de Jesús, Moisés como un sacerdote, esa era la función de Moisés: presentar al pueblo delante de Dios y provocar amor en el pueblo por Dios. Y por eso Dios dicta esto a través de las palabras de Moisés: ama al Señor tu Dios. Después Jesús en Mateo 22, Jesús fue quien le dictó estas palabras a Moisés. Y después en Mateo 22 Jesús mismo agrega su comentario a estas palabras. Y dice que este mandamiento de amar al Señor con toda tu mente, alma, fuerza y corazón, dice, este es el primero y más importante de los mandamientos. El Señor Jesús agrega su comentario y hace gran énfasis en lo que significa este mandamiento. Cuando está hablando de este mandamiento el Señor Jesús no está nada más diciendo, pues esto es lo que para mí es este mandamiento. El Señor Jesús está diciendo, para ustedes esto debe ser lo primero y más importante, porque también para mí lo es. Jesús agrega su comentario y Él está diciendo, el primer mandamiento es lo que tiene más impacto en el corazón de Dios. Es lo que tiene la capacidad de impactar más tu corazón y es lo que tiene la capacidad de impactar más el corazón de otros. Si tú realmente quieres tener impacto en esta vida, si tú quieres hacer algo grande por Dios, si tú tienes deseos de impactar el corazón de Dios, el primer mandamiento es para ti. Y eso es suficiente. Lo demás es añadidura y son cosas pequeñas. Pero si nosotros logramos vivir y entender lo que es amar a Dios con nuestra alma, mente, fuerza y corazón, ahí podemos tener una vida vibrante delante de Dios. Y es lo que más le agrada a Él. En otras palabras, el primer mandamiento es la visión de Dios para nuestras vidas. Es una invitación a la más dulce comunión con la Trinidad. La Trinidad vive en una comunión perfecta, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es una comunión y una conversación de amor eterno que ha existido y que no tiene un inicio en el pasado y no tiene un fin en el futuro. En la eternidad, la Trinidad ha estado en esta perfecta comunión y han decidido invitarnos a nosotros a participar de esa comunión en amor. El primer mandamiento es eso, es una invitación a intimidad con la Trinidad. Y este mandamiento a su vez también es un llamado para que nosotros pastoreemos a otros en este camino de enseñarles a amar a Dios. Y el Señor Jesús define como grandeza este hecho. Todo aquel que enseña a otro el amor obediente
ese es grande en el reino de los cielos. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 5:19. Dijo: el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. El tabulador en el reino de los cielos es muy diferente al tabulador quizá aquí en el mundo. ¿Cómo se define grandeza en el cielo? No por cuánto se logra o en cuánto tiempo se logra. En el cielo el tabulador de grandeza es todo aquel que enseñó a otro a obedecer y amar a Dios. Ese es grande en el reino de los cielos. Ese tiene gran galardón en la eternidad, con recompensas que van a ser para millones y millones de años en la eternidad. Si tú eres mamá y tienes un hijo y a él le estás enseñando a obedecer a Jesús, tú eres grande en el reino de los cielos. Tú vas a tener ahí un pedestal va a decir: ella es grande en el reino de los cielos. Si tú enseñas a 1 o enseñas a 100 o enseñas a 1000, tú eres grande en el reino de los cielos. Y este fue el mayor anhelo de los padres en la antigüedad. Este es un gran ejemplo que podemos ver en la Biblia. Los padres de la antigüedad, que fueron una sombra de Jesús, este era su gran deseo. Era su deseo que el corazón del pueblo fuera capaz de una entrega absoluta a su Dios. Pero también ellos anhelaban que Dios derramara gracia para que el pueblo se entregara, porque necesitamos a Dios para amar a Dios. El amor por Dios no es algo que nosotros podemos producir. El amor por Dios es algo que Él mismo produce en nosotros si nosotros nos disponemos. No importa cuánto te esfuerces, tú no vas a producir amor por Dios jamás. Eso no está en nuestra naturaleza. Eso es una obra sobrenatural de Dios. Lo único que nosotros hacemos es acercar nuestro frío corazón al fuego. Es lo único que hacemos. Y Él es el que enciende nuestro corazón en amor, en devoción por Él, con deseo de obedecerle, porque el amor se define como obediencia. Y aquí algunas oraciones de estos padres de la antigüedad. El rey David: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate que su amor por ti nunca cambie. Fíjate el clamor de un padre espiritual. Si tú eres padre espiritual, si tú eres líder de otros, si estás pastoreando a otros, este es el tipo de oraciones que son contestadas. David: siempre que tengan un corazón, un deseo de siempre obedecerte. Asegúrate que su amor, Señor, por ti nunca cambie. El rey David estaba reconociendo que se necesitaba a Dios para que el pueblo pudiera amar a Dios mismo. También el rey David dice: así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo: asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor. Era el deseo de David cuando él ya estaba a punto de morir. Su más grande deseo no era: asegúrense de mantener el reino, asegúrense de que Israel sea poderoso, asegúrense de equiparlo con un ejército como el que yo tuve, asegúrense de fortalecer las murallas de la ciudad para no ser conquistados. En vez de darles estas indicaciones administrativas o logísticas, el deseo más grande de un amante de Dios era: el rey les está diciendo esto a su pueblo: asegúrense de amar a Dios y de no apartarse de Él. También en Deuteronomio, Moisés hace esta declaración: Él ama verdaderamente a su pueblo y todos sus santos están en sus manos. Ellos siguen sus pasos y aceptan sus enseñanzas. Él estaba profetizando: Israel va a aceptar las enseñanzas del Señor. Israel va a ser capaz de amar al Señor en sus términos, porque ya es un hecho que Él ama a su pueblo, pero Israel va a ser capaz de entregarse a Él. Luego, una vez en Éxodo 24, cuando Moisés convocó al pueblo para escuchar la ley y convocó al pueblo para entregarse y renovar su pacto con Dios, eso provocó que el pueblo de Israel respondiera, y todos a una voz respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecerle. Y así sucesivamente. Hay varias clamores de los padres de la antigüedad donde su principal objetivo, su mayor deseo, su anhelo más profundo era: Señor, que este pueblo pueda amarte. Ahí está el bien. También esos son los suspiros de Dios.
En el Pentateuco hay varias veces donde Dios suspira y dice, oh, si este pueblo decidiera obedecerme y amarme. Ese es el deseo de Dios, ser amado por nosotros, porque Él nos amó primero. Y este primer mandamiento es completamente accesible a hombres y mujeres débiles y quebrantados. Porque es el deleite de Dios fortalecernos a todos aquellos que tenemos esta prioridad en nuestras vidas. En Segunda de Crónicas 16, al rey Asa se le dieron estas palabras. Le dijeron, los ojos del Señor recorren toda la tierra, buscando los que tienen un corazón leal a Él para fortalecerlos. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Él recorre la tierra, Él recorre cada colonia de esta ciudad de Morelia. Cada sector de Morelia está recorriendo y está buscando. ¿Dónde están aquellos que tienen un corazón leal para fortalecerlos, para concederles gracia? Porque Dios conoce que somos como la hierba. Él es un Padre lleno de empatía, conoce nuestra debilidad. Y Él sabe que necesitamos una gracia sobrenatural para responder a su llamado de amarle y de obedecerle. Deuteronomio 30. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos tan distante para que tengas que preguntar, ¿quién subirá al cielo y bajará para que podamos oír y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar, ¿quién cruzará el mar y nos lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Cuando yo leo esto encuentro gran consuelo. Digo, oh Señor, gracias, porque no es una cuesta de subida nada más, hay gracia si nosotros decimos sí. En el primer mandamiento va implícita la ayuda requerida. El Señor está comprometido a escoltarnos, en crecer nuestro corazón por amor por Él y a fortalecernos para caminar en obediencia. Si nosotros logramos entender esto, tenemos gran ventaja. Si logramos entender que vamos a tener la ayuda requerida, ya estamos del otro lado. Si no ponemos los ojos en nuestra condición, porque a lo mejor si vemos nuestra condición, con mucha razón vamos a decir, no, esto no es para mí. Este primer mandamiento está muy por encima de mi infraestructura espiritual, del alcance y el logro y la disciplina. Y esto no es para mí, soy una persona muy quebrada. Pues tenemos la ayuda que necesitamos. El Señor ha prometido dárnosla. La realidad del primer mandamiento en nuestras vidas es una obra sobrenatural de Dios. Esto tenemos que reconocerlo. No está en ti. Tú no vas a poder producir amor por el Señor. Es una gracia de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo de maneras prácticas. Dicen en Romanos 5 que sabemos con cuánta ternura nos ha amado Dios, que ha derramado, nos ha dado su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ahí está la obra de Dios. Él es el que hace esto en nuestro corazón. Dios produce amor por Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros estudiamos el primer mandamiento, porque queremos amar al Señor con nuestra mente, nosotros queremos amarlo con entendimiento y con claridad. Amar a Dios no son emociones. Nosotros queremos amar al Señor con entendimiento y con claridad de lo que hay en el corazón de Dios. Y después de esta introducción voy a hablar de los obstáculos para crecer en el amor de Dios. Voy a mencionar algunos obstáculos que tenemos en el camino para amar a Dios. Y después voy a hablar de maneras prácticas y cosas que podemos implementar en nuestra vida para crecer en amor por Dios. Primero voy a hablar de los obstáculos, porque es una realidad que hay obstáculos. Hay muchos, pero voy a mencionar algunos principales. Número 1, un obstáculo para que tú no crezcas en amor por Dios es pensar que esto va a suceder de manera espontánea en el curso de tu vida. Pensar que un día te va a amanecer, vas a despertar, amo a Dios, tengo deseos de obedecerle. Eso no va a ocurrir así. Si tú y yo tenemos esa perspectiva del primer mandamiento, vamos a ser descalificados. Y el Señor Jesús muchas veces habló, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces pensar que sucederá, nosotros hoy salimos de esa mentira. Ok, ya me quedó claro, no va a suceder espontáneamente. El primer mandamiento no va a suceder de manera automática.
¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el privilegio de involucrarnos de manera activa y mostrar nuestro interés por Él. Nosotros de manera activa queremos quitar la hierba y los espinos que intentan apagar el amor por Dios, de los que habló Mateo 13:7. El Señor en la parábola de la semilla sembrada, el Señor habló en Mateo 13 de estos espinos que intentan apagar ese amor, de esa hierba que intenta apagar ese amor. Cuando tú tienes un jardincito, un huerto, siembras, sabes que te cuesta tener que ir a quitar hierba que está creciendo alrededor, que puede apagar ese fruto. De manera activa nosotros quitamos esos espinos y nos disponemos para encarnarlo en nuestra vida. El corazón del Señor es profundamente tocado por el amor voluntario. Él no produce robots con un chip programados para decir Señor te amo. El Señor ama y es honrado por el amor voluntario. Salmo 110 habla de aquellos que serán voluntarios en el día, serán amantes voluntarios en el día de su ira. Cuando el Señor venga a juzgar la tierra, nosotros vamos a decir, sí Señor, vamos en contra de la iniquidad. Como en Salmos 45 dice, cabalga victorioso, oh Señor. Ese es un clamor de su iglesia, sí Señor, nosotros vamos contigo contra la iniquidad. Y la gracia entra en vigor con toda su potencia cuando nosotros cooperamos con Dios. La gracia no significa que va a suceder automáticamente. Y ahorita voy a hablar un poquito más de la gracia para el primer mandamiento. La presencia de Dios es desatada en nuestras vidas, en nuestro débil intento de querer amar a Dios, con nuestra confesión. Nuestra confesión desata la gracia de Dios. Nuestra confesión activa la obra de Dios. Palabras como, te creo, Señor. Te amo, Señor. Me arrepiento. Esto activa la gracia de Dios, el poder de nuestra confesión. Otro segundo obstáculo que podemos tener para crecer en el primer mandamiento es condenación. La condenación apaga la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La condenación es una prisión que no nos deja darle a Dios y que no nos deja recibir de parte de Dios. La condenación es no creer en el poder redentor del amor de Dios. Es decir, yo no creo en el poder redentor de Dios. Nosotros fallamos, nos equivocamos, nos caímos, nos raspamos, nos levantamos y corremos nuevamente a Dios. Es lo que hacía el rey David. Corremos al corazón de Dios, no huimos de Él, corremos a Él. Número 3, otro obstáculo, es el mal manejo del tiempo. Una persona puede ser una persona sincera con Dios, puede ser potencialmente descalificado si no administra su tiempo bien. Si nosotros no tenemos en nuestra agenda la estrategia de cómo vamos a crecer en amor por Dios. Cuando yo no administro mi tiempo, otros se encargan de administrar mi tiempo. Y tú te encuentras desperdiciando 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos al día, muchas veces al mes. Y eso se convierte en mucho tiempo desperdiciado que no va a volver jamás y que no crecimos en amor por Dios. Otra cosa que nos obstaculiza de crecer en amor por Dios es exagerar el proceso de crecer en amor por Dios. ¿A qué me refiero con eso? A tener ideales irreales de lo que es el primer mandamiento. A tener ideales irreales. ¿A qué me refiero por esto? Quizá alguna vez leíste una biografía y este hombre se fue a ayunar 80 días en el desierto y regresó lleno del Espíritu de Dios y sanó a 1000 personas de un jalón. Y tú dices, bueno, pues así debe ser. Ese es un ideal irreal. Sí, Dios se movió en la vida de esa persona, pero no es así para todos y no tiene que ser así. Son pequeños movimientos del corazón que Dios valora grandemente, porque Él nos conoce. Entonces, tener un ideal irreal o exagerar el proceso de amor por Dios. Ok, me voy a ir a inventar un ayuno de 20 días y me voy a ir a una montaña y voy a desconectar mi celular, y a lo mejor sí te ha llamado Dios a eso, pero a lo mejor estás teniendo un ideal irreal y puedes dar pasos pequeños de manera consistente a lo largo de las décadas, a lo largo de los años. Cuando nosotros tenemos ideales irreales, nosotros despreciamos el proceso y pensamos que pequeños pasos, pequeños movimientos del corazón son un desperdicio de tiempo.
A lo mejor dices, no, esto pues, es muy pequeño, no vale la pena. No, eso pequeño muchas veces al mes, muchas veces al año y a lo largo de décadas es bendecido por Dios y se convierte en algo poderoso en tu corazón. Por eso el Señor previno a Israel de estos ideales irreales. Primero los llama, tienes que amar al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, fuerza y corazón. Parece que el llamado es grande, parece que el desafío es una cima inmensa, pero después les dice, pero mira, pon atención, esto que te digo no está tan alto en el cielo como para que digas, ¿quién subirá y me lo va a bajar? No está del otro lado del mar para que digas, bueno, ¿quién va a ir y nos lo va a traer? No, está a tu alcance, está en tus labios, en tu confesión y en tu corazón. Ahí está. No te hagas no idealices, no tengas expectativas irreales. Por eso el Señor previno a Israel y le dijo, Israel, esto de amarme puede ser más sencillo de lo que tú te puedes imaginar. Está al alcance de tus labios. Otro obstáculo que podemos tener es negarnos a renovar el compromiso de aprender a amar a Dios. La visión de amar a Dios para nuestras vidas, en sus términos, debe ser renovada cuantas veces sea necesario. Una vez a la semana, una vez al mes, cada quien es diferente. Pero a lo largo de nuestra vida, muchas veces vamos a tener que renovar ese compromiso. Señor, yo prometí que quería seguirte, que quería amarte. Y perdón, me he desviado en el camino, sin darme cuenta, estoy apático, estoy frío. Señor, vuélveme a ti, hoy te vuelvo a decir que sí te amo y que sí es la visión que yo quiero para mi vida. Si eso lo tienes que hacer varias veces, no creo que al día, pero varias veces en un mes, hay que hacerlo. No negarnos a renovar este compromiso. No tiene nada de malo tener que renovar este compromiso. Si tú te niegas a hacerlo, tú hiciste un compromiso una vez cuando conociste al Señor y los afanes de la vida, diferentes circunstancias te empezaron a llevar lejos de Dios y tú dices, pues ya no lo puedo renovar porque una vez lo dije y no cumplí. Soy un hipócrita y caemos en condenación y nos apartamos del Señor. No negarnos a renovar cuantas veces sea necesario. Porque no es un compromiso que hacemos una sola vez en la vida, sino que constantemente debemos presentarnos delante de Dios y confesar que queremos amarlo profundamente, que nosotros deseamos esa unción para amarlo a Él y realinear nuestra vida una y otra vez con esa visión. David realineó su vida a esta visión una y otra vez después de varios errores. En Salmo 18, después de un tiempo de grandes fallas y gran temor y de ignorar la voz de Dios, termina esa etapa de su vida y delante de las demás personas dice, te amo, Señor, eres mi roca. Los que están al lado de él dicen, ¿qué? Te acabo de ver los últimos meses, las últimas semanas. Y la conclusión de este tiempo de fallas es, ¿te amo, Dios? Y David dice, sí, yo lo puedo renovar cuando yo quiera. Y me realineo nuevamente mi corazón con el Señor. Pensar que el primer mandamiento, otro obstáculo, se limita a tiempo a solas también quizá es una gran limitante para que crezcamos en nuestro amor por Dios. Los tiempos a solas delante de la palabra es donde nuestro corazón es lleno para poder amar a Dios y servir a los demás en la vida cotidiana. Sin embargo, nosotros amamos a Dios cuando le servimos y hacemos su obra. Y el Señor Jesús dijo que permaneciéramos en Él, en Juan 15. Y la manera en la que nosotros podemos amar correctamente y servir a los demás es llenándonos de la palabra de Dios, porque fuera de Él no podemos hacer nada. Sin embargo, nuestro crecimiento por Dios no se limita a un tiempo a solas con tu Biblia encerrado en tu cuarto. Eso es muy valioso, pero no pienses que solo ahí obtienes crecimiento en el primer mandamiento. Vamos a obtener crecimiento en el primer mandamiento cuando nosotros ejecutamos las obras de Dios, cuando nosotros amamos a Dios. Y voy a pasar a gracia práctica para amarlo de todo corazón. Después oramos. El último obstáculo que quiero mencionar son los afanes de esta vida. El espíritu de la Odisea. Una vida sumamente ocupada con pocos espacios para conectarnos con Dios. Que esto trae síntomas a nuestra vida.
sentirnos exhaustos, ofendidos con otros, enfadado con la obra de Dios. Todo esto es lo opuesto a amar y es consecuencia de no conectarnos con Dios. Es por lo que Dios amonesta a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. Le dice, tú estás tibio. Y de hecho, el Señor hace poco me preguntó, es una pregunta que voy a soltar, no me la contesten, pero voy a soltar esta pregunta. Les voy a preguntar, ¿ustedes están fríos por Dios? ¿Te sientes tú apático por Dios? No me contestes, solo es... A lo mejor te voy a decir, no, frío no estoy. Bueno, ¿estás caliente por Dios? ¿Estás ferviente que te hierve la sangre por el Señor? Así, bueno, tampoco estoy tan así. Te tengo una noticia grave. Estamos tibios. Y el Señor Jesús le dijo a la Odisea, esa tibieza me revuelve el estómago. Esa tibieza me dan ganas de vomitar con esa tibieza. Tú estás desconectado. Estamos sentados a la mesa y no me ves a los ojos. No sabes lo que estoy sintiendo en mi corazón. Crees que tienes todo. Crees que eres rico, pero no te das cuenta que estás desnudo, estás ciego, eres pobre y miserable. Y le empieza a hablar a la Odisea con amor y con ternura el Señor, confrontándolo con su realidad de tibieza. Pero le consuela y le dice, ¿sabes qué? Compra oro de mí, compra oro refinado y compra colirio para tus ojos para que puedas ver. Siéntate conmigo a la mesa, ahí está la solución. Le dice, yo cenaré contigo, tendremos comunión íntima si tú haces esto. Tu condición es deplorable, pero cuando tu condición es deplorable, yo he preparado una mesa de comunión si tú gustas. Y en esa mesa de comunión tu corazón será restaurado, tu amor por mí será restaurado. Entonces, el Señor me hizo esta pregunta hace tiempo. Estuve en un tiempo buscando al Señor y fui confrontado con esta realidad. Dije, pero para mi consuelo, bueno, voy a dejar este testimonio para otra ocasión. Pero eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si tu condición es de esta manera, compra oro refinado. Y yo le dije, Señor, ¿cómo oro refinado? ¿Cómo puedo comprar oro refinado? Si tú describes a la Odisea en esta condición tan miserable, ¿cómo alguien en esa condición va a tener para comprar algo costoso? El Señor dice, comprar oro significa que te va a costar tiempo, que te va a costar inversión de energía, pero vas a adquirir algo sumamente valioso, un oro que no va a poder ser corrompido jamás. Entonces, esos son obstáculos para crecer en el primer mandamiento. Y creo, y lo digo con humildad en mi corazón, creo que a pesar de que hay un mover de Dios en la iglesia, pero creo que el espíritu de la Odisea está poniendo sus tentáculos en el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios que Jesús es mejor líder que nosotros seguidores. Y Él va a saber pastorearnos, y Él va a saber volver el corazón de gente rebelde a la prudencia del justo. Y finalmente, la gracia para amarlo de todo corazón. ¿Cómo podemos recibir gracia? Ahora sí eso es lo que yo quería llegar. Solo mencioné unos obstáculos que nos van a ayudar a hacer como un escaneo, como un diagnóstico de cómo está nuestro corazón y quitar esos obstáculos del lugar. Es importante identificarlos, los identificamos y los quitamos del camino. Ahora, gracia para amarlo de todo corazón. Número 1, aceptar esta visión para nuestra vida. Decir, sí, Señor, yo acepto la visión del primer mandamiento para mi vida. Nosotros podemos hacer una determinación de amarlo y aceptar que esta va a ser la prioridad de nuestras vidas. Que la unción para amarlo es la unción que más queremos. Antes de otra cosa, antes de unción para sanar enfermos, antes de unción para milagros, para lo que quieras que haya unción, queremos la unción para amarlo a Él. Juan el Bautista, dijo Jesús, a la verdad ningún milagro hizo. Juan el Bautista jamás quitó una fiebre de un enfermo. Pero la entrega
y el amor de Juan el Bautista por el Hijo de Dios. Jesús dijo, aunque Juan el Bautista jamás sanó un enfermo, ningún milagro hizo, jamás multiplicó el pan, jamás abrió el Jordán, les digo, de los hombres nacidos de mujer, no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. Y el gozo de Juan el Bautista era que el Cordero de Dios recibiera su recompensa en la iglesia. Era que otros se entregaran en amor a Él. Y decían, mi gozo está completo cuando veo que otros se entregan a Él. Dice, esa es mi función, es mi llamado, despertar amor en otros por el novio. Y Él fue el primero después de Oseas que presentó a Jesús como el novio. María eligió la mejor parte y su elección activó la gracia del Señor. María fue visitada con favor divino por la elección. Ella eligió estar a los pies de Cristo. Y Jesús dijo, has elegido la mejor parte y jamás te será quitada. Esta decisión de querer vivir obsesionados por el primer mandamiento, por vivir, por expresar el primer mandamiento en nuestras vidas, puede ser una decisión sencilla y emocionante, o puede ser una decisión dura y costosa, puede ser una decisión aburrida, pero el corazón de Dios es movido cuando vemos que le elegimos una y otra vez. Él vio que era muy aburrido, pero aún así perseveró ahí. A Él le costó mucho y fue muy difícil y perseveró. Cuando el Señor ve esos movimientos de nuestro corazón y nosotros queremos tener tanto de Dios como Él nos pueda dar, la gracia va a llover sobre la gente determinada, la gente decidida y los que renuevan su compromiso una y otra vez. Otra manera que activa la gracia de Dios para caminar en el primer mandamiento es la revelación del corazón de Dios por nosotros. La revelación de cómo nos ama es el aceite que mantiene encendido ese fuego, porque no podemos producirlo nosotros mismos. La capacidad de amar a Dios está directamente relacionada con el entendimiento de cómo Él me ama a mí. Y para eso está la palabra y el espíritu de revelación. Cuando nosotros entendemos el profundo amor de Dios, esto destapa un pozo de amor por el Señor. Su amor por nosotros es lo que nos capacita para amarle. Es la única manera, es la única fuente. No podemos producir amor por Dios nosotros. Le amamos porque entendemos que Él nos amó primero. Cuando nosotros nos enfocamos en las emociones de Dios, lo que Él está sintiendo hacia nosotros, eso nos despierta en amor y en gratitud. La manera en la que manejamos el tiempo. La Biblia es tan vasta y tan profunda, y el Espíritu Santo tiene tanta capacidad para transformarnos, que esto nos hace correr a tener tiempos en la palabra con el Señor. Nosotros también podemos pedir unción para amar a Dios. La oración de fe es para algo mucho más grande que para milagros. La oración de fe no es solo para obtener un milagro de sanidad o un avance en cuestiones económicas, en éxito, en dinero. La oración de fe no es solo para esas cosas. La oración de fe es para algo mucho mayor. La oración de fe es para recibir tenacidad del cielo, para amar a Dios con todo el alma, mente, fuerza y corazón. Y que nosotros podamos llevar esto hasta las últimas consecuencias. Filipenses 1:9, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento del Señor. Efesios 3, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor. Que puedan experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para poder entenderlo. Nuestra confesión de fe en momentos de debilidad y arrepentimiento activa también el favor de Dios. Y nosotros queremos amar a Jesús el resto de nuestros días.
Nuestra alma va a prosperar si mantenemos ese enfoque en nuestras vidas. El Señor Jesús preparó a sus discípulos cuando Él se iba y no les dijo, todo les va a ir bien, van a prosperar en cada cosa que hagan. Les dijo, va a haber grandes desafíos, grande persecución, pero ustedes van a ser capaces de amarme, y el que persevere hasta el final, ese será salvo. El que persevere en amor, ese será salvo. Y la manera en la que la iglesia va a entrar a esta siguiente fase de la historia de la humanidad antes del regreso de Cristo, la manera en la que vamos a entrar va a ser con corazones fervientes por el Señor, con corazones agradecidos por Cristo Jesús. El llamado al primer mandamiento es para cada uno de nosotros. Nuestros nombres están escritos ahí en Marcos 12:30. Pon ahí tu nombre. Este mandamiento es para mí. Y nosotros podemos aprovechar al máximo cada momento que el Señor quiere pasar con nosotros. Nosotros vamos a ser personas que vamos a cuidar con mucho celo los momentos que Dios quiere pasar con nosotros. Vamos a administrar nuestro tiempo con gran cuidado, sabiendo que hay momentos que el Señor quiere hablarnos y pasar tiempo con nosotros. Nosotros vamos a mover cosas y agendas alrededor del primer mandamiento y no al revés. Nosotros vamos a proteger lo más preciado y vamos a romper acuerdos con cosas vanas que nos están obstaculizando, pequeñas zorras que echan a perder el viñedo. Cuando el Señor regrese, va a hallar un pueblo bien dispuesto. Y es una iglesia en su identidad de novia la que lo va a traer de regreso. ¿Quieres cerrar ahí tus ojos? Y yo te animo a que renueves esta visión para tu vida con el Señor.